tenemos el enorme placer de contar con la compañía de Aida Kemelmacher, exministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, quien nos hablará sobre el balance de logros y desafíos en materia de justicia. Aida, bienvenida, muchísimas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias. Realmente me siento muy honrada de participar hoy a la mañana. He aprendido un montón y me voy con muchos interrogantes, que eso es lo que interesa cuando uno escucha a gente tan sabia, que genera nuevos interrogantes. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, el tema que le pusieron a la charla que tengo con ustedes esta mañana es esto: 40 años de democracia, balance sobre logros y desafíos en materia de justicia. Así que lo primero que los voy a invitar es a escuchar una canción muy significativa sobre este tema. Vamos a ver si suena. Señora de ojos vendados que estás en los tribunales sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira cuánta mentira. Actualiza la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no somos nada. Lávanos de sangre y tinta, resucita al inocente y haz que los muertos se entierren. El expediente. Espanta las aves negras, aniquila a los gusanos y que a tus plantas los hombres se den la mano. Ilumina al juez dormido, apacigua toda guerra y hazte reina para siempre. Con la espada y la balanza a los justos humillados, no les robes la esperanza, dales la razón y llorar, porque ya es porque ya es hora, dice. Esta canción tiene letra de María Elena Walsh, letra y música de ella. Se llama así, Oración a la Justicia. Y ella la incorporó en un libro en el año 1971, perdón, a un disco que se llama El sol no tiene bolsillos. Habla bastante de la economía también. Y esto de la necesidad de que, y de la responsabilidad, como acaba de señalar él, de los que tenemos la posibilidad de hablar, de decir, de pensar, porque hemos recibido educación, porque hemos estado en una casa donde no faltaba nada, etc. Bueno, la escribe María Elena Walsh, una mujer que perteneció a una minoría que en esas épocas no se animaban ni siquiera a salir del armario, como decimos hoy. Y la canta también una mujer extraordinaria, como la que hemos escuchado. Bueno,
comenzado con esto. Yo suelo empezar con alguna frase disparadora, pero me parece que no necesitamos más frases disparadoras después de una canción tan estupenda con esa letra. Entonces, si hoy abrimos la página web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se describe la Corte como el más alto tribunal de la República Argentina, el órgano máximo del Poder Judicial. Su misión es asegurar la supremacía constitucional, esta Constitución que parece que es el pilar al que tenemos que sujetarnos, ser intérprete final de la Constitución Nacional, dice, y custodiar los derechos y las garantías enunciadas en ella. Entonces parecería, con esto de mayores responsables y menos responsables, que ese pez grande que vemos arriba, que se come a los más chicos, a través de la justicia debiera ser al revés, ¿no? Debiéramos todos juntos poder, no digo comernos al grande, porque nadie quiere comerse a nadie, pero sí estar unidos para que esas desigualdades que existen en todas las sociedades, bueno, la justicia pueda levantar un poco a los desiguales. Entonces, bueno, ¿cómo se resuelven los conflictos, esos conflictos sociales de los que también nos han hablado? ¿Quiénes y cómo se resuelven esos conflictos sociales? Bueno, si nos vamos a la historia, yo no soy la maravillosa historiadora que es aquí el profesor que nos ha hablado de la historia de la economía de una manera tan fantástica, pero hay muchas maneras de resolver los conflictos. Ese cuadro que ustedes están viendo pertenece a uno de los grandes retratistas franceses que se llamó David y retrata un famoso caso que hubo en la historia del juramento de los Horacios. Y esta obra que ustedes ven ahí representa que se cumple el deber por encima de cualquier cosa. ¿Qué había pasado allí? Eran dos pueblos que estaban enfrentados unos a otros. Entonces se decidió que en vez de tener esta guerra civil tan horrenda como tuvieron los españoles, bueno, como en cada uno de ellos existían 3 hermanos extraordinarios por su fuerza militar, entonces lo que se había decidido es que estos 3 Horacios pelearan con los 3 Curacios y lo que resolvía, eso eran los que ganaban la disputa. Pero el drama que se presentaba aquí era que una de las hermanas de los Curacios estaba casada con uno de los Horacios, estos grupos así, y una de las hermanas de los Horacios estaba comprometida con uno de los Curacios. Y por supuesto ustedes vieron en el cuadro que pintó René David las mujeres llorando, pero los hombres asumiendo esa responsabilidad. Parecería que hoy no podemos resolver tampoco los conflictos de esta manera. ¿Y por qué puse este pavo yo aquí? Bueno, porque los irlandeses tenían una tradición, hace muchísimos años, por supuesto, ya no rige. En Irlanda del Norte había este sistema de resolución de los conflictos. Los que estaban enfrentados se sentaban uno frente al otro y en una mesa muy grande, ahí hacían un reguerillo de avena, y al final había un maíz. Entonces, una vez que esto estaba preparado, largaban al pavo y de lo que iba a pasar aquí había una especie de juez que estaba controlando, un árbitro que estaba controlando y ganaba el pleito aquel que de su lado, este pavo había ido y se había comido el primer maíz. Bueno, no parece que tampoco esta sea una práctica para resolver. Pero hoy pasamos de ese ganso de los irlandeses a la inteligencia artificial. Nos parece que a través de la inteligencia artificial vamos a poder resolver también todos los conflictos. O sea, los jueces afuera, tendremos una inteligencia artificial cargada con todos los problemas que podrían presentarse y es la inteligencia artificial la que nos va a dar la solución. Esto está propuesto, hay mucho escrito sobre este tema. Entonces la pregunta es si frente a estas cosas que estoy sintetizando
y tantísimas otras que se han propuesto, somos los seres humanos los mejores para resolver los conflictos que existen en la sociedad. Bueno, hay un viejo aforismo latino que se dice en latín, iuria novit curia, eso quiere decir, viene de un dicho del juez que le dice a las partes: ustedes denme los hechos, díganme qué les pasa, qué está pasando. Y yo soy el que conoce el derecho y por lo tanto le voy a aplicar el derecho a esos hechos. No hace falta que ustedes me anden con tantas leyes y normas porque yo soy el que conozco. Siempre conoce. Bueno, ya desde la Carta Magna, de donde podríamos decir empieza a nacer este constitucionalismo, en esta Carta Magna se decía ahí que había el compromiso de nombrar jueces, capitanes y corregidores solo a hombres que conozcan las leyes del reino, esto pasaba en Inglaterra, y que tengan el propósito de guardarla cabalmente, porque una promesa que se hacía desde ese documento. Entonces, bueno, si vamos a designar a estas personas que saben las leyes, que las van a guardar, que nos van a respetar los derechos, etcétera, etcétera, hoy podríamos preguntarnos, ¿todos los hombres? ¿Solo hombres? Bueno, solo hombres. Nosotros tuvimos mujeres en la Corte y tuvimos una primera mujer que no es de la época democrática. Esta señora, la que ustedes seguramente nunca vieron, se llamó Margarita Arguas, fue la primera jueza que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ella había nacido en el año 1902, muere en el 86 y fue jueza, como les digo, durante un periodo que no fue constitucional, del año 1970 a 1973. Pero Margarita Arguas, además de ser la primera mujer que llegó a la Corte de la Nación, fue la primera profesora titular en la Facultad de Derecho de la UBA de la Cátedra de Derecho Internacional Privado, fue la primera camarista nombrada en la Sala F, ella venía de la carrera judicial, fue integrante, la primera mujer que integró la Academia Nacional de Derecho y fue, como se dedicaba al derecho internacional, la primera presidenta mundial mujer de esta International Law Association. En democracia tuvimos a mi querida y recordada amiga Carmen Argibay, que como ustedes saben la esperamos porque estaba en un tribunal internacional, y después tuvimos también, concomitantemente con Carmen, estaba Helen Hayton, que, en fin, saben ustedes que ella renunció, se fue de la Corte en octubre del 2021. Y yo le puse ahí justicia vacante porque está vacante ese cargo, ¿no? Cuando les mostré la foto de los integrantes de la Corte de la Nación, les mostré nada más que 4. O sea que todavía no se puede, ese acuerdo, ni por miedo ni por nada. No hay manera de designar a esta quinta. Bueno, pero a mí no me trajeron para hacer la historia, como hemos escuchado acá recién, esta historia que nos enseña. Me pidieron que hable de, en fin, ¿qué hay de nuevo en estos 40 años respecto de quién juzga? Estos señores de quién es el que está juzgando. Bueno, en primer lugar, ¿qué tenemos en estos 40 años? Tenemos algo que fue importante y aunque funcione mal, sigue siendo importante para el momento que empieza a funcionar bien, que es el Consejo de la Magistratura para los cargos judiciales que no son cargos en la Suprema Corte o Corte Suprema. Este Consejo de la Magistratura que existe en el orden federal también existe en el orden provincial, en la mayoría de las provincias. Incluso hay provincias en las que también en la Corte Suprema, Tribunal Supremo, como se llama en cada provincia, también se exige a través del Consejo de la Magistratura, como puede ser, por ejemplo, el Chaco, que fue de las primeras provincias que crearon el Consejo de la Magistratura, o incluso Tierra del Fuego. Sí, tenemos también en muchas provincias el juicio por jurado. Este juicio por jurado que estaba en la Constitución del año 1853, pero que nunca se había establecido. Y muchas provincias crearon ese juicio por jurado, la nuestra, Mendoza, también,
para los delitos más graves, para el homicidio, pero ahora se tomó como experiencia piloto y se intenta pasar a otro tipo de delitos. El juicio por jurados no está exento de problemas. Hoy, por ejemplo, uno de los problemas candentes que tiene el juicio por jurado es si el juez debe o no instruir al jurado sobre la perspectiva de género. Acá en Mendoza nosotros tuvimos un caso que se llamó a plenario de nuestra Suprema Corte para ver si el juez tiene que instruir, así como instruye al jurado sobre otros aspectos del procedimiento, si también lo tiene que instruir sobre la perspectiva de género. Solamente el juez Palermo dijo que sí, que lo tiene que instruir. El resto de la Corte dijo que no lo tiene que instruir, porque como son del pueblo, bueno, que vengan con los criterios del pueblo. En mi opinión, el criterio que debiéramos apoyar es el de la minoría, que es, a su vez, el de la mayoría de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, donde se planteó el mismo problema y la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires dijo, no, la perspectiva de género también debe ser transmitida al jurado para que el jurado sepa de qué se trata esto. Después veremos cómo aplica. Para las empresas ha crecido mucho el arbitraje en la Argentina, pero es más que el arbitraje interno, podríamos decir que es para el arbitraje internacional. Muchísimas empresas que antes planteaban los casos ante la justicia, hoy pactan con otras empresas con las que contratan una cláusula de arbitraje y se someten en general a arbitrajes internacionales. No, siempre con buen... no quiero hablar ni a favor ni en contra, pienso que el arbitraje puede ser una vía alternativa muy buena para empresas que se encuentran en igualdad de situaciones. Para los consumidores, ¿qué ha pasado en estos 40 años de democracia? También para los consumidores hemos creado otros métodos alternativos de resolución de conflictos, no solamente judiciales, sino también de tipo administrativos. O sea, se han creado muchos organismos administrativos ante los cuales van los consumidores y no necesitamos atiborrar la justicia de pequeñas causas que se llaman pequeñas causas, pero para cada consumidor es algo muy importante, porque a lo mejor ese señor se pasó la vida tratando de tener una mejor casa, una mejor heladera, y para él no es una pequeña causa. Y lo que necesita es que se lo solucionen rápido. Bueno, también en esta materia hemos avanzado. Pero esto que estoy diciendo, estoy segura que todos ustedes estaban pensando en otra cosa cuando les dije esto, porque ¿qué importancia tiene esto que está diciendo esta señora? Ustedes lo que quieren saber es qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos sigue pasando. Ahora me van a prestar más atención. Bueno, la primera queja es la dilación indebida de los procesos. Los procesos siguen demorando muchísimo tiempo, mucho tiempo. Voy a poner un ejemplo al azar, una sentencia que dicta la Corte en abril de este año. Le llega a la Corte un problema de un señor que es un policía que había participado en otro juicio y le habían hecho una denuncia por falso testimonio. Y esa denuncia por falso testimonio, o sea, es un juicio que nace de otro juicio. Había un juicio y de ese juicio nace otro juicio, que es la denuncia por falso testimonio de este policía. 17 años para dictar la sentencia. A ver si el policía está mintiendo o no está mintiendo. Entonces, la gente se queja de la dilación indebida de los procesos y se queja bien, porque yo les estoy mencionando ejemplos concretos de un caso. ¿Esto pasa solo en Argentina? No pasa solo en Argentina. Por ejemplo, desde España, fíjense, la noticia de hace unos días, el Constitucional avala la ley del aborto 13 años después. Han tenido que pasar 13 años en España para que nos digan, sí, la ley del aborto constitucional. Y, bueno, esperamos 13 años, pero por lo menos le disminuyeron la posibilidad de objeción de conciencia a las instituciones. Pero lo que tenemos que pensar nosotros es que cuando esperamos tantos años, al final parecería que es el tiempo el que dicta la sentencia, no el juez. ¿Cómo es eso? Y sí, hay situaciones que se consolidan tanto con el tiempo que al juez no le queda más remedio
que consolidarla. Entonces la sentencia no la dictó el juez, la sentencia la dictó el tiempo. Y si no, miren lo que pasa también. Este caso es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de abril de este año, ¿sí? Se trataba de una niña que convive con una familia donde la dejó su mamá biológica. O sea, no pasó por todo el registro de adoptantes, etcétera, etcétera. Pero ahí vive esta muchachita, ¿no? Y lo que dicen los pretensos adoptantes, mire, a mí me la dejó la madre. Bueno, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, después de llevar todo este juicio adelante, dice, no, mire, esto está contra la ley, para entregar las adopciones exigen un registro de adoptantes, esos pretensos adoptantes tienen que haber sido controlados por el Estado, etcétera, etcétera. Pero la niña llevaba muchos años en esa familia. Entonces, cuando llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la Corte dijo que se quede donde está, porque el interés superior de esa niña está en esa familia, no vamos a empezar ahora otro trámite de adopción para ver con qué familia puede estar. Entonces, la dilación indebida de los procesos, sí, eso nos pasa y nos sigue pasando. Una segunda queja. Esta sí, no hace falta que le explique, y mucho menos en estos días. La judicialización de la política. ¿Ah? Entonces, bueno, que los jueces son todos que están sirviendo a este partido, al otro partido. Tampoco esto es un problema solo nuestro. Miren, por ejemplo, esta noticia que nos viene desde Francia. Dice, ¿quién es Catherine Vanier, la magistrada que se opone a la operación Wuambushu? Esa operación Wuambushu es una operación que está intentando llevar adelante el gobierno de Macron con toda su política de inmigrantes clandestinos. Entonces, esta le pone la prueba a la política de inmigración que lleva adelante el gobierno. Pero lo peor es que los franceses se están preguntando si esto es solo una decisión de esta jueza o si, por el contrario, ella está piloteada por la Asociación de Magistrados. Eso sí, ya sería una judicialización de la política muy grande. Bien, una tercera queja. La justicia argentina no responde frente a la corrupción. Aquí, muy raramente, se condena a un funcionario corrupto. Bueno, tengamos alguna esperanza. Desde España también, a la que nos unen tradiciones judiciales muy profundas, tradiciones jurídicas en general profundas, la noticia que nos llegó el año pasado es que los jueces abrieron el juicio oral o procesaron por corrupción a 200 personas, no solamente personas físicas, lo que nosotros en Argentina llamamos ahora con el código personas humanas, sino también personas jurídicas, o sea, sociedades, etcétera, porque hoy la gran corrupción pasa por las sociedades, no pasa simplemente por las personas individuales. Entonces, esta es la noticia que nos llega. Parecería que, bueno, podemos seguir teniendo alguna esperanza. Una cuarta queja es la alta judicialización de los problemas de la cotidianeidad. Cualquier cosa se la llevamos a los jueces. No somos capaces de resolver nuestros problemas. Miremos, por ejemplo, también, para no hablar mal de nosotros, lo que les pasa a los españoles. En España, y ya que él nos ha hablado también del problema del miedo de los españoles, fíjense, noticia, unos padres divorciados recurren a los tribunales para que decida en qué parroquia tiene que hacer su hija la comunión. Pero por favor, pónganse de acuerdo. ¿Cómo le vamos a llevar al juez eso? O esto otro, los garajes en divorcios con hijos también se debaten en los tribunales, porque un juez acaba de decidir que cada progenitor va a usar el garage cuando le toque estar con el menor. Pero caramba, señores. Pero en la Argentina no se creen que pasa otra cosa. Miren este caso que nos llegó, un caso de bullying en la escuela. Un caso de bullying en la escuela lo tiene que resolver la directora de la escuela en todo caso. Ah, no, se lo hemos llevado al juez, ¿no? Entonces, mire que estos dos pibes que están acá, estos adolescentes, lo vuelven loco a mi hijo, etcétera, etcétera, y no hay manera, y en la escuela no resuelven el problema, he ido a la escuela, ¿no? Esto lo ven por televisión, lo ven todos los días. Bueno, acá este juez no tuvo más remedio que resolver el problema. Dice, sí, me han acreditado todo esto, ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ordenar que los alumnos de colegio secundario, que son fulano y mengano y tal,
se abstenga de realizar agresiones físicas o verbales, que no lo pongan en las redes, que no le griten, que no... Pero eso es una cosa de locos, que tengamos que estar yendo a la justicia. Y esto que preguntaba él recién allí, ¿y qué responsabilidad tenemos la sociedad? Y bueno, la sociedad también tenemos esta responsabilidad de aprender a resolver nuestros conflictos y no llevarlos a los tribunales. Y con los abogados pusimos acá cómo andamos. Bueno, los problemas de la justicia son también los problemas de los abogados, porque la justicia la hacemos todos, no la hacemos solo desde un lado del mostrador. Fíjense, por ejemplo, esta noticia, vuelvo otra vez a España. Dice, tumban, dicen los españoles, o sea, rechazan un recurso de 62 páginas, pero que no tenía ningún razonamiento alguno, porque se había limitado a copiar y pegar. Y esto que hacen los abogados también lo hacen los jueces en Argentina, porque ahora que tenemos computadora, copio, pego, pongo, saco, y a lo mejor no tiene nada que ver con el caso. Bien. Otra queja es la gran presión que ejerce la prensa sobre la justicia. Esto tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Pensemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuya sociedad también nos han mencionado recién, que Watergate, que significó que tuviera que renunciar el presidente Nixon, empieza precisamente con una denuncia de los periodistas. O sea, esto está muy bueno. Pero, por el otro lado, también está muy malo, porque a veces la prensa incide terriblemente en materia de cuestiones que son muy sensibles para la sociedad, como es el caso de los menores de edad infractora de la ley penal. Cada chico que comete un delito acá, a ese, no sé, hay que matarlo, no sé lo que tenemos que hacer con eso. Bueno, pero me pusieron los logros. ¿Qué logros? Mencioné algunas cosas que teníamos en estos 40 años. Cuando digo logros, quizás la pregunta es, ¿qué espera la comunidad, la sociedad, la gente? No me gusta hablar de la gente a mí porque es demasiado abstracto, pero ¿qué esperan los demás de los jueces? Bueno, este grande de la política del siglo XX, Winston Churchill, él decía que lo que él esperaba era que el juez sepa lo que es el derbi. ¿Qué quería decir con eso? Que conociera la sociedad, porque el derbi obviamente es la carrera más importante de caballo que se corre en Inglaterra. Entonces lo que él quería decir, mire, no quiero jueces ciegos, por favor, quiero jueces que conozcan la realidad, jueces que sepan lo que es el derbi. Entonces voy a poner este ejemplo. Hoy, saben ustedes, no tenemos moneda, la gente no sabe, y cuando llegamos a los tribunales, los jueces se encuentran. Hay una jueza el otro día que en un juicio de familia agarró y copió un artículo de página 12 con todas las clases de dólares que hay en el país. Hasta aquí hemos llegado a hablar del dólar Malbec, el dólar de esto, el dólar $500.000. Entonces, termina diciendo la jueza, si bien es cierto, y eso lo confirma la Cámara después, si bien es cierto que existiendo varios mercados, la obligación de moneda extranjera debe liquidarse conforme el que resulte más cercano al valor real de la divisa, cuando se habla de mercados, debe entenderse por tales los oficialmente reconocidos. Por lo tanto, voy a poder reconocer llega al MEP, pero le dice a la parte, no te puedo aceptar tu pretensión del dólar libre, porque ese dólar libre es un dólar que no es legal. No es legal. Está en el mercado, pero no es legal. La pregunta es si esos jueces saben lo que es el derbi. Y eso, la respuesta puede depender también de lo que estamos pretendiendo. Si lo que pretendemos son alimentos para niños o alimentos para personas con discapacidad, puede ser una de las respuestas. Y si estamos pretendiendo un reajuste de una vez, puede ser otra. Bueno. Y aquí les puse la justicia restaurativa para estos menores infractores que tan mal trata la prensa. ¿Para cuándo? ¿Qué es esto de la justicia restaurativa? La justicia restaurativa es un medio alternativo de resolución. O sea, parte de la base de que ningún chico que comete una infracción a la ley penal es un bueno para nada. Good for nothing. No,
Siempre algo hay en este chico. Y entonces lo que tiene que hacer la justicia restaurativa es restaurar a este chico, a la víctima, a la sociedad toda, tratando de encontrar qué es lo que tiene bueno y desarrollando esos aspectos. Bueno, es algo que depende mucho del resto de la sociedad, porque si el juez dice, este chico puede llegar a ser otro Messi, qué bien juega, lo vamos a poner en este club para que le enseñe a los otros chicos a jugar. Pero si los padres de los otros chicos se enteran que este cometió una infracción y que está en el club y ya no mandan más los chicos al club, entonces es un método que nos exige mucho de la colaboración también de toda la sociedad. Y parte de eso que se llama justicia restaurativa está también para los adultos en el Código Penal con algo que se llama la probation. Esto también es de épocas de la democracia. Es decir, esta posibilidad de acordar no llegar a la sentencia con otros tipos de medidas. ¿Cuál es el problema que tenemos con eso? Que para algunos creen que el Ministerio Público, lo que acá llamamos el fiscal, es el dueño y señor de la acción. Y si él no nos autoriza a este medio alternativo, el juez no lo podría otorgar aun cuando todos estén de acuerdo. ¿Se entiende lo que digo? Porque si hay gente que no son abogados, voy muy rápido. O sea, ustedes han visto en las películas norteamericanas, el fiscal acuerda con este. Bueno, nosotros acá no es que tengamos tan libre eso, pero tenemos algunos casos en los que el fiscal puede acordar no simplemente la pena como es allá, sino otras medidas. Esto que muchas veces la prensa también vitupera. Mira, a este lo condenaron a que fuera a darle clase a los chicos 1 año en la escuela y mira el delito que cometió. Bueno, esa probation a veces se maneja bien y otras veces se maneja mal. Por ejemplo, un caso reciente. Los jueces declararon que no vale el acuerdo entre el dueño del supermercado y el que se llevó 3 packs de cerveza. Porque el Ministerio Público no le dio el acuerdo a eso. Pero por favor, tengo que tener yo todo el sistema penal, con los costos que eso significa para llegar a juicio a un tipo que se llevó 3 packs de cerveza. Mal de muchos, dice el dicho criollo, consuelo de tontos. Bueno, no pretendo. Pero en España, por ejemplo, vuelvo a España, se ha venido todos estos meses invocando que se iba a declarar una huelga de magistrados. Hoy, antes de venir aquí, vi que se había acordado y levantaron la huelga a los magistrados. Pero imagínense ustedes lo que es una huelga de magistrados. Bueno, esto todavía no nos pasa. Y entonces, ¿por qué celebramos estos 40 años de democracia? Bueno, si yo leo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 1978, en un habeas corpus que llegó a la Corte, dice, la privación de justicia, dijo la Corte rechaza ese habeas corpus, dice, la privación de justicia obedece a causas ajenas a la función y competencia específica de los magistrados, que no están en condiciones de remediarla. Por lo tanto, el tribunal se limita a poner en conocimiento al Poder Ejecutivo Nacional, lo exhorta a tomar las medidas necesarias a su alcance a fin de crear las condiciones requeridas para que el Poder Judicial pueda llevar a cabo la decisión de las causas, Pero después que le dijo, mire, señor del Poder Ejecutivo, lo exhortamos, hagan lo que puedan con todo esto, que no sabemos dónde están. Dijo la Corte, sin que ello importe, desde luego, preterir los objetivos de la Unión Nacional, la paz interior, la defensa común. Esa es la Corte que en el año 1978 dijo eso. Esta Corte, afortunadamente, no tenemos hoy. Se nos meterá a lo mejor en
demasiado en la política. Pueden pensar ustedes que sí o que no, pero no tenemos ninguna corte que nos diga no me meto cuando se han privado las garantías. Y entonces, ¿por qué soñamos? Bueno, soñamos también con un señor como este, que venga un señor como este, Shimon Peres. Este Nobel que no dejó de soñar y que fue el que arregló la depreciación monetaria de un Israel que se había ido la devaluación como al 700 y pico %. Hiperinflación israelí, y que él convocó a todos y todos le tuvieron confianza. Bueno, yo voy a soñar también como sueña Shimon Peres. Porque si no creyera, como dice la canción de La Masa, si no creyera en la balanza, que es lo que más creo, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza. Sí, ¿qué me pasaría si no tuviera todo eso? Entonces yo quiero terminar con una canción. He elegido quizás no la mejor versión que se tiene de esta canción. He discutido con mi hijo, que es el que me pone los videos en los Power. Pues él me dice, pero esa no es la mejor versión que hay de esa canción que querés poner. No es la mejor versión, pero es la versión que escuchamos allá en el año 1984, cuando habíamos recuperado la democracia. Y es la versión de la Nacha Guevara, optimista. Mírenle la sonrisa final que ella tiene en la canción. Así que también, por favor, escuchen esta canción que responde a este título, ¿Por qué cantamos? Es de Mario Benedetti, la escribió en el 79, la música es de Favero, y ella la graba en un programa de televisión que más de uno de ustedes, no, hay demasiados jóvenes acá, seguramente no vieron este programa de Badía. Así que, por favor, escuchen a Nacha. Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no eran Buenos Aires, la vida nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que explotara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Si fuimos lejos como un horizonte, si aquí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos